Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a presentar el punto 2 de la tarea número 4. Los integrantes somos David Saavedra, mi compañero, y Johnny Alexander, mi persona. Nosotros vamos a hablar sobre la introducción a HART por Real Parse. Como primer punto que nos mostraba el video es el análisis de un lazo de corriente, el cual sirve para la medición y trabajo con los sensores y los dispositivos. Como podemos ver, aquí tenemos este lazo de corriente, el cual trabaja dentro de un rango de 4 a 20 miliamperios. Este tipo de conexión ha sido utilizada por más de 4 décadas y sus beneficios es que son económicos, ya que se utilizan solo un par de cables que son el positivo y el negativo, el módulo que permite la comunicación HART y podemos utilizarlo tanto en lo que son los DCS, que son los sistemas de control distribuidos, y los PLC, los controladores lógicos programables. Otra ventaja es que puede llegar a grandes distancias, que lo visualizaremos más adelante. Aquí tenemos una representación gráfica de esta señal y de cómo trabaja. Como podemos visualizar, aquí tenemos un tanque que está almacenando ya sea un líquido, agua, pues se podría poner del ejemplo. Y podemos visualizar que tiene un llenado del 0 al 100% y que estos valores van a marcar los rangos de corriente que van a ser de 4 a 20 miliamperios. 20 miliamperios. 4 vendría a equivaler al 0% del llenado del tanque y obviamente el 20 miliamperios equivale al 100%. Como podemos ver, tenemos una relación de que el 50% equivale a los 12 miliamperios. Y dos datos importantes que nos entrega esta información, que cuando vayamos a leer dispositivos, sensores que tengan comunicación HART, es las siglas URL y LRL. Estas son Up Range Limit, que en español vendría a ser el límite superior de llenado o de cualquier tipo de sensor, y el Low RL, el Low Range Limit, que vendría a ser el límite inferior de llenado o de la función que realice el sensor. A continuación, tenemos algo interesante que puede confundir un poco a las personas, es que como antes decíamos, que 4 miliamperios, esa medición que se vaya a realizar equivale al 0% de llenado, pero es muy diferente a que exista un valor de 0 miliamperios. Cuando tengamos un valor de 0 miliamperios, esto significa que se ha presentado un problema dentro de la comunicación. Puede ser tanto en el sensor, cualquier tipo de sensor de comunicación HART que tengamos, que esté defectuoso. Tal vez otra opción puede ser que se haya roto un cable de comunicación con el módulo y también que el mismo módulo esté en falla. En este caso vamos a tener un valor de 0 miliamperios que, como dijimos, nos indica un error y va a traer problemas al resultado de la función. A continuación, lo que podemos visualizar es la cantidad o los tipos de sensores con los que trabaja el módulo HART, el protocolo HART, perdón. Y dentro de estos tenemos los sensores de presión, también de temperatura, de flujo, como los podemos visualizar, y también sensores más determinantes, más útiles, pero que también son igual más caros, y que su ventaja es que pueden utilizar la comunicación HART, que con solo los dos cables se comunican, que son los sensores de tipo analítico. Como decíamos anteriormente, eh, gracias a este tipo de comunicación y este protocolo podemos llegar justamente hasta 100 metros o más de distancia sin tener pérdida de señal que afecte al resultado dentro de la medición. También algo importante que acotar es el convertidor AD, que es un analógico digital que permite este módulo la transformación de esta información, y en este ejemplo nos muestra que tenemos un total de 16 bits de precisión. Como podemos ver, hay un ejemplo en el que tenemos un rango de valor de 0 a 100 PSI, que es el valor que está midiendo el sensor.
Dentro de esta transformación y conociendo que el valor total de los bits vendría a ser a 65.535, y si esto dividimos para 1000, nos da el resultado de 0.015, que es la precisión con la que vamos a obtener la información, lo cual es alta y para este tipo de trabajos o estos sensores es adecuada y muy útil. Dentro del protocolo HART, algo importante o algo que tiene similitud es cómo se ha implementado la comunicación a través del teléfono. Sabemos de que el inicio, el interlocutor genera ondas audibles, que estas a través del teléfono son convertidas a ondas eléctricas y a través del cable llega esta información. Esta misma función realiza el protocolo HART como un ejemplo, que finalmente al usuario final le va a llegar también una onda audible ya transformada gracias al protocolo. Entonces, la señal HART se basó en el modelo estándar Bell 202 y nos permite trabajar con la modulación por desplazamiento de amplitud que se llama AFSK. Eh, y este es una modulación de tipo digital en la que podemos ver que vamos a tener señales digitales, como se dijo anteriormente, y que van a trabajar con frecuencias diferentes. Entonces, para nosotros poder determinar los valores o la información que está llegando, vamos a tener valores de 1 y 0. El valor de 1 va a equivaler a 1200 Hz y el valor de 0 a los 2200 Hz. A continuación, mi compañero va a ahondar un poco más sobre el tema en la siguiente diapositiva. Bueno, para aquí explicar lo que viene a ser protocolo HART, vamos a tener dos señales. Uno es el tipo analógico y la otra digital, lo cual se representaría que es un tipo de señal semidúplex. Entonces, como vemos aquí en imagen, si nos damos cuenta, como ya explicó mi compañero, nosotros representamos la señal de 1 con una señal de 1200 Hz y las señales de 0 con 2200 Hz. Todo esto se va a trabajar mientras se está no hablando de este tipo de señales, nos damos cuenta que nos vamos a estar trabajando en un rango de entre 4 miliamperios a 20 miliamperios. Entonces, esto es lo que prácticamente debe ser el módulo HART. Entonces, los módulos, cabe recalcar que la palabra HART viene a ser, significa Highway Addressable Remote Transducer o transductor. A ver, esto sería transductor. Allá, a ver, un transductor remoto direccionable de alta velocidad. Entonces, como vemos aquí, nosotros necesitamos contar con módulos que soporten esta comunicación HART. Por eso es que cuando nosotros vamos a trabajar con esto, debemos tener el PLC adecuado, los ordenadores adecuados, procesores adecuados, por lo cual puedan manejar el protocolo HART, por lo cual se puedan comunicarse entre sí. Por eso, en lo que viene a ser literal anterior de esta tarea 4, nosotros hemos recalcado la parte de que el, eh, en el protocolo HART, como es un protocolo de acceso libre, sin fines de lucro, esto hace que muchas de las compañías o de las marcas de estos dispositivos puedan comunicarse con con otras marcas, con lo cual se pueda operar tanto la parte del sistema de control, que vienen a ser las computadoras, o viene a ser eh, computadoras, los PLC, y a la parte de la parte de los esclavos que vienen a ser los sensores, los actuadores, los interruptores, etcétera. Entonces, esto viene a ser la parte de los módulos. En la parte de los modos de comunicación, también hemos detallado uno de los importantes que viene a ser la parte de Call and Response, o comúnmente lo que nosotros conocemos como comunicación punto a punto, que esto no es más que tenemos un módulo esclavo y un módulo maestro. La parte del maestro se viene a dar por los PLC, las computadoras, el DCS o el PAM, que eso ya lo vamos a ver más adelante a más detalle. Y como vemos, la parte de los esclavos vienen a ser
los dispositivos hard, que en este caso, como te lo podemos ver, lo había explicado mi compañero anteriormente, que pueden ser los sensores, pueden ser los actuadores, pueden ser interruptores, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que hace este modo de comunicación punto a punto? Lo que va a hacer es que el maestro le va a dar una orden al esclavo y el esclavo luego le da un comando de respuesta, cosa que esto ya lo podemos ver desde nuestro PLC o desde nuestra PC, qué es lo que está haciendo el esclavo en base a la orden que el maestro le ha dado. Entonces hay como una especie de retroalimentación entre estos dos equipos, ¿ya? Y esa es la más común en la que se usa estos modos de comunicación. Ahora, tenemos otro tipo que viene a ser la burst o viene a ser el tipo ráfaga. Entonces, esto, a diferencia del anterior, este es un envío continuo del esclavo hacia el maestro. Entonces, es poco común usarla, pero existe este tipo de comunicación, ¿no? Lo cual lo que hace el esclavo es enviar varias señales hacia el maestro y el maestro lo está receptando. Pero tiene la misma lógica de que el maestro le pide al esclavo que le da una orden y el esclavo empieza a enviar señales tras señales, tras señales, tras señales. Entonces, como había dicho, este método de comunicación no es el más común de todos, de hecho se usa poco, pero existe. Entonces, ¿cómo trabaja el protocolo HART? Este protocolo HART normalmente se puede crear una red de hasta 63 dispositivos y cada uno debe tener una dirección y que se represente con nodos. ¿Por qué? Porque resulta que incluso un maestro puede trabajar con hasta 63 esclavos, pero nosotros debemos de saber qué esclavo está dando la señal hacia el maestro. Entonces nosotros debemos de configurar cada una de las direcciones que sean distintas entre esclavos, qué sé yo, que tengamos un sensor por la planta, otro sensor que esté por la parte de los tanques, los cilindros, etcétera. Y estos estén mandando señales continuamente hacia el maestro, pero nosotros debemos saber qué señales están llegando. Por ejemplo, que si hay un problema en la parte de la cisterna o hay un problema con la parte de la puerta, entre otras cosas. Entonces, ese método de comunicación hard es lo que nos puede ayudar a casi tener información en tiempo real. No es tiempo real como tal, pero es un tiempo de respuesta muy rápida. Ya, entonces, siguiendo con esto, cada dispositivo hard es capaz de enviar y recibir de 35 a 50 elementos de información como variables de proceso, estados de dispositivos, alertas diagnósticos, configuración, etiqueta de dispositivo, entre otros. Eso es lo que había estado explicando, que dependiendo de qué es lo que, cómo tú configures cada uno de los esclavos, o sea, cuál es el uso que se le quiere dar a cada uno de ellos, es el cómo estas señales van a ser enviadas hacia el maestro y cómo nosotros lo podemos interpretar ya después cuando lo tengamos en nuestra PC, en nuestro PLC o en nuestros HMI. Entonces, eh, con este protocolo, el protocolo HART, los proveedores pueden agregar más información sobre sus dispositivos. Y de hecho, a ver, veamos, también lo que podemos ver es que contamos con un total de 16 bits que debe entregarnos la información del nodo, la orden del maestro, el proceso del valor a medir y otra información del sensor. Algo similar hemos hablado con la parte de lo que vienen a ser las palabras o las órdenes que se deben de usar. El protocolo HART, con lo que se usa la comunicación maestro-esclavo, sigue bajo la lógica de los envíos de bits de datos. Entonces, eh, normalmente se debe de usar 11 bits para poder tener una orden o un comando entre maestro y esclavo. Pero es normal que se use un total de 16 bits para que entregue la información de cada uno de estos nodos o de los esclavos. Eh, bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva, como hemos dicho, el dispositivo hard es capaz de enviar y recibir de 35 a 50 elementos de información, como son las variables de proceso, el estado del dispositivo, las alertas de diagnóstico,
de los parámetros de configuración y las etiquetas de dispositivo, entre otras más. Que hay que recalcar que dependiendo del uso que nosotros le estemos dando a los maestros y al esclavo, que es lo que quiere que nos muestre, es lo que nosotros podemos estar utilizando todo este protocolo HART. Y ya para finalizar, tenemos la parte de que este protocolo los proveedores pueden agregar más información sobre sus dispositivos. Como vemos, no solamente trabajamos con sensores, trabajamos con actuadores, trabajamos con distintas versiones de firmware o conteos de diagnóstico, dependiendo de cuál sea el uso. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio de cambios de temperatura, por ejemplo, en estas épocas que eh, ya se viene la época de lluvia, entonces tenemos que ir analizando qué tanto va a cambiar las temperaturas como tal, entonces vamos a tener un registro paulatino de datos, que es lo que nos va a enviar el esclavo hacia el maestro, y con eso podemos, qué sé yo, procesar algún tipo de tabla o tener una lista de estos datos. Entonces, hay un diverso un sinfín de usos que se les puede hacer con el protocolo HART y con lo que es la comunicación maestro-esclavo. Esto viene a ser la parte de la explicación de la tarea 4.2, que viene a ser la, la introducción a la comunicación HART dado por el RIAR-PARS. Muchas gracias.